Shomen Hao. Hoy día vamos a empezar con Tai Chi. Vamos a hacer los ejercicios que son como si estuviésemos en la primera clase de Tai Chi. Son los ejercicios que normalmente yo paso en las primeras clases y sé que algunos de ustedes conocen, han practicado Tai Chi, entonces lo pueden desconsiderar o agregar a sus rutinas o agregar a las formas que ustedes enseñan. Entonces, primero, como siempre vamos a ver el Shou Xin, la forma que colocamos en nuestras manos. En Tai Chi, nuestra palma, en Chan Chuan o Nan Chuan, va a ser esta la palma. En Tai Chi, separamos los dedos de forma natural, todos extendidos, pero con una pequeña flexión, con una flexión muy natural. Y nuestra muñeca, aquí esta parte, también se relaja. Se queda como si fuese un poco circular. No queda en línea y no queda flexionada hacia adentro. No, se relaja aquí. Hacemos una pequeña flexión aquí y esa sería la palma de Tai Chi, del estilo Yang. La que normalmente utilizamos, la que más se va a ver. Pueden imaginarse que están sosteniendo una pelota de básquetbol aquí. Entonces esa es la palma. El puño es exactamente igual a lo que hemos visto anterior, se hace de la misma manera, pero se deja un poco más relajado que en los otros estilos. Entonces no hacemos fuerza en el puño. Y el gancho también es diferente, nuestra mano relajada, natural, y se flexiona natural juntando los 5 dedos. Entonces, diferente de algunos estilos, va a quedar haciendo un poco de presión aquí. En el Tai Chi colocamos los 5 dedos juntos y va a quedar más circular. También va a ser el gancho del estilo Yang. Aquí. De los más comunes. Ahora la postura de nuestro cuerpo, la curvatura normal, natural que tenemos en nuestra columna, que es algo positivo porque ayuda para que se dispersen las fuerzas en nuestra columna, para que no se ejerce una presión en nuestras vértebras, es en el Tai Chi, la perdemos. Colocamos todo en una línea, nuestra columna queda en una línea. Entonces, si se fijan aquí, si tiro mi polera, la parte lumbar está todo en una línea. Si hubiese una pared aquí, toda mi columna tocaría en la pared. Entonces esa es la postura del Tai Chi. Los hombros los relajamos. El pecho no se saca como en Chan Chuan, no se hunde mucho como muchos movimientos de Nan Chuan, sino que lo dejamos en el medio, natural. Los hombros bajos. Y nos imaginamos que algo está tirándonos hacia arriba la cabeza. Tiene que ser una sensación de que nuestro cuerpo está estirado, es alto, pero los hombros relajados. Y la mirada normalmente va a ser horizontal. La mirada va a seguir el movimiento y va a ir un poco antes en algunos movimientos. Diferente del Shan Chuan que sigue el movimiento junto a las palmas, 1, 2. Aquí nuestra mano en Tai Chi va a ir la cabeza un poco antes de la palma, en algunos movimientos también. Hoy día vamos a ver las partes principales, hacer una introducción a lo que sería el Tai Chi, hacer unos ejercicios para entender los movimientos circulares y la importancia de la postura en el entrenamiento de Tai Chi. Vamos a colocar nuestras manos a la altura un poco más abajo de nuestra lumbar aquí, un poco más arriba de los glúteos, solamente para ayudarnos para ayudarnos a recordar que la postura tiene que estar así. Nuestra cadera va hacia adentro, por eso dejamos nuestra columna plana. Desde aquí, el primer movimiento va a ser pasar nuestro peso del cuerpo desde el centro, que está distribuido en las dos piernas, para la pierna derecha. Hacemos una pequeña flexión de rodillas sin perder
posición de nuestra cadera y columna. Estoy pasando el peso de mi cuerpo aquí. Entonces puedo mover el pie izquierdo libremente. Desde este ángulo. Columna recta. Hombros relajados. Y saco la punta del pie aquí. Después lo llevo hacia el lado. Sin mover nada extra. Sin hacer esto, por ejemplo. No, simplemente el pie se abre. Cuando llega al final aquí de forma natural, sin forzar, paso el peso de mi cuerpo y vuelvo al medio. Entonces mis pies quedan naturalmente hacia el frente y mis rodillas van a estar siempre sobre los pies y voy a mantener esto en la misma postura. Esto sin moverse, mi tronco relajado, pero manteniendo la cadera hacia adentro. Esa es la primera. Lo primero que vamos a ver. Volvemos. De la misma forma, paso lentamente el peso de mi cuerpo a la pierna derecha, toco el suelo y coloco de nuevo el peso en las dos piernas. Lo hago una vez más. Ahora desde aquí, relajamos las manos hacia el lado. Ya conocemos la postura de las palmas. Vamos a hacer el primer ejercicio, que va a ser levantar las manos y bajar. Al momento que levanto las manos y bajo, mis rodillas hacen una pequeña extensión. Se fijan, voy a exagerar el movimiento y hacerlo muy cuadrado. La fuerza va a ir hacia la punta de los dedos, desde aquí. Imaginémonos que toda mi atención va hacia la punta de los dedos. La punta de los dedos, voy a hacerlo bien exagerado, haría esto. Pero de forma natural y relajada. Después de eso, de hacer este movimiento, imagínense que la atención o su fuerza va a ir hacia los codos. Entonces después de esto, imaginémonos este círculo, aquí, hacia los codos y viene aquí de nuevo. Lo hacemos una vez más. Mis rodillas se extienden, presión hacia abajo con los codos y vuelvo aquí, natural, relajado. Si vemos esto desde el lado y colocamos solamente atención a esto, vamos a ver un círculo. ¿Se fijan? Presiono los codos, vuelvo aquí. De nuevo, lento. ¿Por qué el Tai Chi es lento? Porque la idea es que seamos capaces de colocar atención a todas las partes de nuestro cuerpo durante todo el movimiento. En el Chong Chuan no sabemos realmente qué pasa en el medio, sabemos que va a haber un giro, pero debido a la velocidad es muy difícil ser consciente de ese giro. En el Tai Chi, desde el primer momento, tenemos la percepción de que estamos cambiando nuestro peso hacia esta pierna, de que esta pierna está siendo liberada de peso y de tensión. Tocamos el suelo, vamos a sentir cuando nuestro peso del cuerpo va cambiando lentamente hacia el medio, a ser distribuido a las dos piernas. Después vamos a llevar nuestra atención a las palmas, estamos extendiendo nuestras piernas, entonces todo eso nosotros estamos siendo conscientes. Entonces por eso el Tai Chi es controlado, por eso se hace lento. El segundo ejercicio va a ser imaginarnos que tenemos una bola aquí en el medio, nuestras palmas se miran entre ellas, y esta bola no vamos a perder la forma. Entonces las palmas todo el tiempo se van a, ¿cómo se dice?, encarar, y recuerden que esta no se dobla también, todo queda circular. Aquí también es circular, entonces se fijan que hay un círculo aquí, y también hay un círculo aquí, y también está circular aquí. Entonces eso, un ejercicio para entender eso,
que todo el movimiento es circular, que todo nuestro cuerpo va a permanecer haciendo movimientos circulares. No siempre, hay movimientos lineales también. Recuerden que el Tai Chi tiene una influencia grande de filosofías taoístas. Entonces, la parte teórica del Tai Chi es bien compleja y la medicina china tiene una gran influencia. Por eso nosotros colocamos unos puntos de acupuntura, unos puntos de, podemos llamarlo puntos de acupuntura, todos en una línea. Podríamos decir que una especie de chakras, que es más fácil de entender. Los alineamos y hacemos, y no doblamos o no extendemos completo para que la energía, recuerden que la medicina china cree que existe una energía, el chi, que se va a distribuir o va a circular mejor cuando nuestro cuerpo está en posiciones relajadas y circulares, porque la energía fluye mejor en círculos. Entonces, esto lento. Aquí podemos aprovechar de colocar atención también, además del movimiento, a nuestra respiración. Cuando hacemos la respiración y los movimientos, podemos pensar en dos o un tiempo. Un tiempo sería nuestra respiración en un tiempo, junto con el movimiento. Entonces, inhalo aquí, exhalo aquí, y dependiendo de la capacidad física, si es una persona demasiada, con algunos problemas de salud o una edad muy avanzada, tal vez para algunos movimientos va a necesitar de dos tiempos. Por ejemplo, uno, dos. ¿Se fijan? Entonces la respiración, que es lo más importante, que sea natural. Una respiración natural. Todos los movimientos en Tai Chi, si no estoy seguro cómo es, piensa en la forma más natural y con menos esfuerzo, podríamos decir. Por ejemplo, ¿cómo se dice? No va a hacer que mi hombro quede en una posición extraña. No, va a ser muy natural. Todos los movimientos van a ser naturales, van a moverse en círculos y naturales, de la forma más cómoda posible. Entonces, partiendo desde este movimiento, volviendo aquí, esta es la posición, abrazar el árbol. Tenemos un círculo aquí, las palmas van a estar, puede ser a la altura del hombro, puede ser más baja. Aquí hay otro punto, 4 centímetros abajo del ombligo, que es un punto de donde nace la energía según las creencias tradicionales chinas. Entonces, también nuestras palmas, algunas personas pueden pedir que encaren, que miren, no sé cómo podríamos decirle, que la palma apunte hacia el tántien o un poco más alto, que la apunte hacia ese punto o un poco más alto. Puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo, manteniendo la postura. Entonces, en el entrenamiento tradicional de Tai Chi, van a hacer ese ejercicio por 5 o 15 minutos todos los días, que es un buen método para quien realmente quiere aprender Tai Chi. Si ustedes, sus alumnos, llegan a una clase normal de 1 hora y ustedes los tienen haciendo 10 minutos calentamiento, después 20 minutos esta posición, pasó media hora y el alumno va a decir no aprendí nada y no va a entender la importancia de esa posición. Esta posición nos va, además de crear voluntad, paciencia, también va a mejorar un poco la fuerza de las piernas, de los hombros, un poco. Va a mejorar la fuerza en esa posición determinada, lo que nos va a facilitar la mantención de la postura después cuando hacemos otro ejercicio. Entonces, es un ejercicio muy bueno. Pero cuidado como hablamos en relación a la cultura, muchos estudiantes no van a entender la importancia de eso. Y van a querer aprender las técnicas, que yo lo entiendo también. No es necesario hacerlo 20 minutos todos los días, pero es importante que el alumno lo sepa la importancia del trabajo de esta posición, y es uno de los fundamentos del Tai Chi, esta posición, abrazar el árbol. Después de eso,
tenemos hoy día, vimos cómo abrimos, el paso que abre, levantar y bajar las manos, chi, chi, ese se llama Kaipu, sería paso que abre literalmente. Un ejercicio, esto se llama Pao Chou, que es literalmente como abrazar o sostener la bola, una bola. Y otro ejercicio que yo también enseño en los primeros entrenamientos es simplemente un círculo hacia afuera, puede ser con las dos manos, muy de Karate Kid, y después círculo hacia adentro, con una mano primero, con dos manos, porque esto después son la base para entender otros movimientos, son la base para movimientos un poco más complejos. Entonces, simplemente entendiendo algunos trabajos de círculos con las manos, aprendiendo a colocar atención. Miren la diferencia, mi palma no se mueve, mi palma se mueve. Mi palma se mueve aquí o se mueve aquí. Entonces, aprendiendo a tener conciencia de la posición de nuestras palmas va a facilitar mucho en el futuro para nuevos ejercicios. Con una mano, con dos manos. Mis dos manos están yendo hacia afuera al mismo tiempo, están yendo hacia afuera en diferentes tiempos. Estoy haciendo una rotación con mi tronco, tengo mis manos en la misma posición todo el tiempo, ¿se fijan? Diferentes ejercicios con un solo movimiento. Mira, mi palma está ahora apuntando hacia afuera. Ahora, en el medio yo hago una rotación, está apuntando hacia adentro, está apuntando hacia afuera. Entonces esos ejercicios me parecen muy buenos para agregar en los primeros entrenamientos. Hoy día vamos a agregar también un pufa, un desplazamiento de Tai Chi, y lo vamos a hacer muy, muy simple. Desde esta posición hacemos una pequeña flexión y vamos a caminar lentamente, un paso normal. Lo que hacemos normalmente, nuestro paso normal, simplemente haciéndolo lento. Podemos hacer el Kaipu y después un paso normal. El paso no va a ser en una línea, va a ser un poco abierto. Así ya nos vamos acostumbrando cómo va a ser. ¿Qué vamos a colocar atención? A que nuestro talón se coloca suavemente, no golpea el piso, y trasladamos nuestro peso hacia adelante, lentamente también. Mantenemos la postura. Podemos hacerlo hacia atrás. ¿Se fijan? Mantienen la postura y trasladar el peso de una pierna a la otra. Eso. Ahora, como segundo ejercicio, ese es muy simple, como segundo ejercicio. Hoy día no vamos a ver, porque el video ya está demasiado largo, no vamos a ver completa esa forma de caminar. El primer pufa del estilo Yang. Pero vamos a ver dos ejercicios. El primero, que era caminar normal, y el segundo, voy a colocar atención a esto. Y el segundo, que es este. Traslado mi peso aquí, giro mi pie 45 grados, traslado mi peso aquí. Esta pierna por ahora simplemente la vamos a traer aquí y dar un paso, no en línea, separado, como lo hicimos anteriormente. Después de eso, giro mi pie 45 grados. Entonces paso, giro mi pie 45 grados. Paso, giro mi pie 45 grados. Paso, giro mi pie 45 grados. ¿Qué es importante en nuestros primeros entrenamientos? Poner atención a que nuestra rodilla permanezca en línea y firme, 45 grados, y tratamos de no moverla de esa posición. Después, cuando paso el peso en nuestro cuerpo, en la otra pierna,
también voy a tratar de mantener la rodilla ahí, que esté firme para no producir, no crear algún dolor o alguna molestia en los tendones. Es muy normal que las personas tengan dolor los primeros entrenamientos, entonces tenemos que colocar especial atención a eso. Los pasos no los vamos a hacer largos, los vamos a hacer muy, muy cómodos. Los primeros entrenamientos, muy, muy cómodos. Aquí no necesita más que eso. Entonces, esas son las dos pufadas de hoy día. Vimos la forma que adoptan las manos en Tai Chi, de las tres principales formas de manos, y algunos ejercicios que nos van a ayudar a entender mejor cómo son los movimientos del Tai Chi, los movimientos circulares y la fluidez en los movimientos. Entonces, nuestra clase de hoy día va a terminar aquí. Tonchomen Sayen.